Y entonces de aquí la leo esta noche o esta tarde, esta noche para ustedes. Vamos a enseñar acerca de orar, ordenar o pedir. La diferencia de ordenar y pedir. ¿Qué estamos ordenando? ¿Qué estamos pidiendo? Jesús. Bueno, les voy a contar el preámbulo porque para que ustedes se acuerden bien de qué es momento mío. Dice la Biblia que cuando hubo el día de en Jerusalén, la fiesta de Jerusalén, Jesús y los discípulos fueron. Estaban en la casa de María y Marta, y de ahí iban a Jerusalén todos los días. Y al pasar por el camino yendo a Jerusalén, miraron una higuera y dice que Jesús tuvo hambre. Y entonces le digo, vayan y traigan unos frutos. Y cuando fueron, dijeron, no hay nada de fruto. Y entonces dice que Jesús se enojó porque tenía hambre y dijo, nunca nadie coma de ti, nunca. Nadie, nunca más, nadie coma de ti. Y no pasó nada y se fueron a Jerusalén. Cuando terminó el tiempo que estuvieron en Jerusalén, 2 o 3 días, volvieron. Y al volver, la higuera se había secado. Y le dijeron, maestro, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces allí fue que Jesús ordenó, enseñó cómo ordenar. Les enseñó a ordenar, no a pedir. Muchas veces, mientras ellos no tenían el Espíritu Santo, no era nacido el Espíritu, les enseñó cómo pedir efectivamente. Pero ahora le está enseñando a sus discípulos porque iba a morir al día siguiente. Era ya el día, la Pascua. Debió ser el jueves, ¿no? El viernes lo tenían que agarrar, ¿no? Y el viernes en la noche tenía que morir. Era la profecía. Entonces, cuando estaban regresando esa noche de Jerusalén, de haber ido a la fiesta, entonces le dijeron, maestro, mira, la higuera que habéis maldecido se ha secado. Y Jesús les dijo, por de cierto os digo, les enseñó, Jesús no le pidió a la higuera que se secara, sino que le ordenó y le dijo, nunca nadie más coma de ti. Ordenó, no pidió, no le pidió a su Padre Celestial, que era el poderoso, el poder no le pidió, amado Padre, haz que esa higuera se muera porque no tiene fruto. No le dijo eso, sino que ordenó. Discípulos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque la higuera se murió, se le cayeron todas las hojas y las empezó a secarse. Entonces Jesús le dijo, no se alegren, ni se asombren de que esta higuera se ha secado. Y esta es la enseñanza de Jesús. Porque de cierto os diga, oigan esto que dice Jesús, no lo dice el hermano Carlos Prado, de Nazaret, guiado por el Padre Celestial, en el amor de Dios, le dijo, porque de cierto os digo, que cualquiera que le dijera a este monte, a una montaña, no solo a higuera, no se asombren de la higuera, cualquiera que le diga a una montaña, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, ¿le va a pedir a Dios que mueva la montaña? No. Cualquiera que le dijera a esta montaña, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyera que lo que dice les ha hecho, lo que diga le vendrá. Wow. Ok. Una cosa es ordenar, otra cosa es pedir. Los creyentes piden, los discípulos ordenan. Porque los discípulos siguen a Jesús, nuestro maestro es Jesús. Yo me acuerdo que yo empecé a predicar, yo no tenía mucha doctrina, porque era nuevo en las cosas del Señor. Pero una cosa vino a mi mente clara, porque escuchaba predicadores
que predicaban bonito del Señor. Y empecé a predicar bien porque yo le traducía a los predicadores de inglés, lo traducía al español. Y como le traducía bonito, bien traducido, me quedaba muchísima predicación. Y me fijé que los predicadores predicaban del Antiguo Testamento, de Jeremías, de Moisés, bueno, montones de predicadores. Entonces Dios me iluminó un día de eso, predicarle. Y entonces Jesús me dijo a mí en mi corazón, no él en la voz, sino el Espíritu me reveló en mi corazón, me vino un pensamiento. Y el pensamiento era el siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y entonces yo dije, le dije, amado Jesús, le decía, no conteste el teléfono, déjalo ahí, me va a distraer. En mi nombre de Jesús. Entonces le dije, amado Jesús, gracias por mostrarme que tú eres mi mano y que tú eres mi guía. Te prometo que nunca voy a decir ninguna otra palabra que no sea la tuya. Porque al clarito me digo, es la manera segura. El que le sigue a Jesús y le imita a Jesús y predica como Jesús, ese es el modelo verdadero. Somos discípulos de Él. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Ahí se van a fijar bien claro que cuando Jesús llegó de Nazaret, porque era su pueblo, y el ángel le dijo que se fueran de Belén, se fueran a Nazaret. Y entonces cuando él empezó a predicar, entró en el templo, dice, en el templo de los judíos, en la sinagoga. Y como era su costumbre, el día sábado le dieron la lectura de la palabra. Y leyó en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar pobres. No, es ahí eso. Es ahí. Bueno. Entonces, el Señor lo echaron de su pueblo de Nazaret. Y dice que de Nazaret se fue a Capernaum. Se trasladó a Capernaum porque no le creían a él en Nazaret. Entonces, en Capernaum se fue a la orilla del mar, se llama el mar de Galilea. Y en la orilla del mar de Galilea se fue a la playa de Capernaum, se fue a la playa y encontró a Pedro y a su hermano. ¿Cuál es el hermano? Javier, ¿no? ¿Quién era? Jacob. Andrés. Andrés es el de bajo la higuera, bajo de la higuera. Bueno, a Pedro, que estaban pescando y eran pescadores, y entonces empezó a ser discípulo y los llamaba. Y entonces, dejando las redes, le siguieron. Ahora, ojo, ¿cuál es la enseñanza hasta ahorita? Que yo dejé de predicar de todos los profetas anteriores a Jesús, del Antiguo Testamento, y le prometí al Señor que iba solamente a predicar lo que Él le enseñaba. Y entonces empecé a leer para enseñar. Cuando iba a predicar, en vez de predicar a la manera que predican los predicadores para llevar a la gente al arrepentimiento, empecé a predicar. Me di cuenta que era con poder, con autoridad, con poder y autoridad, con poder y autoridad. Dice que la gente se asombraba porque con poder echaba fuera a los demonios y se iban. Y decía, ¿de quién es esta doctrina que hasta los demonios le obedecen? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? Lo llamaron los fariseos, les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús les dijo, si ustedes me contestan la pregunta que les voy a hacer, si ustedes me contestan la pregunta que les voy a hacer, entonces yo les voy a responder con qué autoridad hago esto. Y les dijo, ¿el bautismo de Juan del cielo o de los hombres?
Y entonces los fariseos, que eran los jefes los fariseos, pensaron y dijeron, si le decimos que era del cielo, nos va a decir por qué no fueron ustedes al bautismo. Decimos que era de los hombres, y él les iba a... Todo el pueblo se iba a enojar porque sabían que Juan era un profeta verdadero. ¿Comprende? El bautismo de Juan era. Y entonces le dijeron, no lo sabemos. Y entonces Jesús les dijo a los fariseos, bueno, entonces tampoco yo les contestaré con qué autoridad hago estos milagros. Porque no es para los creyentes. Acuérdense que en los días de Jesús no existía la palabra del Nuevo Testamento, solo era el Antiguo Testamento. Los doctores del Antiguo Testamento eran los fariseos. Ellos pasaban 24 horas al día leyendo la Biblia y predicándose entre uno a otro de qué es lo que hablaban. Ellos eran los dueños de la palabra, ¿ok? Ellos eran los dueños de la dinamita, porque la palabra es la dinamita. Jesús empezó a predicar diferente, ¿por qué? Porque enseñaba la palabra del Antiguo Testamento. Ojo, Jesús enseñaba la palabra del viejo pacto, pero le añadía un juguito, que era los milagros. Entonces, eso es lo que asombraba a los fariseos y a la gente, porque con autoridad hablaba la palabra, no como los escribas, que solo eran doctrinas. Entonces, ¿de dónde venía la autoridad de Jesús? Eso le voy a hablar ahora. Y ahora, una cosa, Jesús no podía enseñar estas cosas a los fariseos ni en público. ¿Por qué? Porque estaba hablando a los creyentes. Acuérdense que todos los seguidores de Jesús en los días de Jesús eran creyentes del Antiguo Testamento, se las sabían todas. Y la gente de afuera también, acordó, predicaba a los judíos, en Judea, Samaria, pero eran hijos, o eran judíos o eran hijos de judíos, o sea que tenían la promesa de Dios. Y entonces a ellos les enseñaba con señales. Entonces sabían que era con autoridad. Pero a los discípulos les enseñaba con luz, con revelación. ¿Por qué? Porque la palabra era para ellos. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre ordenar y pedir? En el Antiguo Testamento, la enseñanza es pedir. La oración era cómo pedir bien, la oración perfecta. Les enseñaba en la sinagoga cómo pedir bien a Dios. Jesús enseñó que cuando nosotros somos seguidores de Él y recibimos el Espíritu Santo que Él tenía, las mismas cosas que Él hizo también nosotros haríamos. En ese momentito todavía no, pero ya iba a venir. Y cuando Él venga, ustedes serán como yo. Ustedes van a ser Jesús en carne. Con milagros y poder de Dios, manifestación inmediata del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la dinamita ahora estaba en nuestras manos. Antes los fariseos y los creyentes de la iglesia judía tenían la dinamita, pero no tenían cómo hacerla estallar. Mientras que los discípulos de Jesús, si bien no tenían ese momentito cuando estaban detrás de él, iban a tener. Por eso les prometía, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Pero si yo me voy, y yo se los enviaré a ustedes. Ustedes van a pedir a mí el Espíritu y yo les voy a dar el Espíritu. Y cuando el Espíritu venga, ustedes serán como yo. Las mismas cosas que yo hago, ustedes también harán. Su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia de orar y pedir? Bueno, dice, ordenen. Entonces Jesús está enseñando a ordenar, no a pedir. Pedir, y eran diestros los judíos para pedir, ¿no? Dice, porque de cierto os digo, en otras palabras digo,
cualquier cosa que ustedes digan, sin dudar, ojo bien, ahí dice, ¿no? Y no dudar en su corazón. Cualquier cosa que ustedes digan, no pidan, sino que ordenen. La diferencia está entre ordenar y pedir. Cualquier cosa que ustedes ordenen, y no dudan que va a venir, sino que creyeren que será hecho lo que diga les será hecho. Ojo, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Está enseñando a ordenar, no está enseñando a pedir. Yo les voy a enseñar después cómo Jesús enseñó a pedir, cómo se tiene que pedir para tener los resultados que queremos. A los judíos no podía enseñarles eso porque no era su dispensación. Por más que él muriera y por más que su sangre haya sido, por más de que Jesús haya sido glorificado, ellos iban a rechazar. Tenían que, parte recibieron, pocos recibieron, ¿no? Que la iglesia, los discípulos de Jesús recibieron, pero la mayor parte de los judíos no recibieron. ¿Por qué? Porque estaba escrito que tenían que ser rechazados para que nosotros los gentiles, el resto del mundo, se salvara. Pero lo rechazó no porque quería, sino para beneficio nuestro, dice. Para beneficio nuestro. Porque si ellos no lo rechazan, no viene a nosotros. Tenía que ser rechazado de su propio pueblo. Ok. Entonces, ahora, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. No es lo mismo los discípulos del Espíritu Santo que los discípulos de Jesús con el Espíritu Santo. Ahora nosotros vemos cómo la promesa de Jesús se hace realidad en Hechos 2, el día de Pentecostés. Este es el bautismo del Espíritu Santo a los judíos, solo a los judíos, no a los gentiles. Entonces dice que estaban todos los 120 discípulos de Jesús, que eran estudiantes de Jesús, que estaban en el aposento alto, que era un segundo piso. No aguantaba más de 120. ¿Por qué? Porque acuérdense, los pisos no eran de concreto. Si se metían 500, ese piso colapsaba. ¿Me entienden? Casas antiquísimas. Yo sé porque yo he ido ahí, estoy en el aposento alto. ¿Y qué andaba haciendo ahí, hermano Carlos? A ver qué pescaba, a ver qué cosa aprendía de ahí para entenderle la Biblia. Jesús, entonces, una cosa es a los que están bautizados del Espíritu Santo. Ojo. Y otra cosa es a los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo no pueden saber la palabra, pero no la pueden activar. Tienen la dinamita, pero no tienen el fulminante. No tienen el activador. Entonces, estaban llenos de palabra buena de Dios, porque no se puede decir que Dios no es de Dios. Es de Dios. O sea, que es dinamita pura. Pero en ese tiempo no había el fulminante. Ya. Para que vayamos más adelante, les voy a contar una experiencia que yo tuve, que fue lo que me abrió el coco de lo que es el poder de Dios. Pero ¿saben qué edad tenía yo? Debería tener unos 14 o 15 años, por ahí por 15 años. Y Dios me enseñó el Espíritu Santo. No digo así, que ese tiempo yo no creía como ahora, pero me enseñó cómo funciona la dinamita. Ahora, escúchenme todos ustedes bien. Jesús enseñó todas las parábolas a los discípulos y a la gente cuando predicaba. Les predicaba por parábolas. Y les decía, yo soy la vid verdadera. Les enseñó de la semilla de la mostaza. Les enseñó de que la semilla, cualquier semilla que siembres, va a crecer y tiene el potencial de ser un árbol y dar fruto. Tiene potencial. Bueno, ¿por qué comparaba
con vid, con higuera, con siembra, con jardín, con crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos eran agricultores, todos vivían de la agricultura. Pero mi papá no vivía de la agricultura. Mis abuelos habían sido agricultores en Cochabamba, pero mi papá era un ingeniero de minas y vivía en La Paz, Bolivia, cuando yo nací. Y en La Paz, Bolivia, tenía minas de oro y de estaño en el Huayna Potosí de La Paz. Y mi padre, en aquellos tiempos jovencito, iba a pie llevando la pulpería y sacaba sus minerales. Y él era minero. Pero estando en La Paz, por el mal de alturas, le empezó a poner roja la nariz. Los doctores le dijeron que tenía que irse a Cochabamba o a Santa Cruz porque si seguía ahí no habría curación para él. Entonces mi padre nos movió a Cochabamba. Y en Cochabamba, como era minero, su profesión era minero, se fue a una propiedad que se llamaba Toro Toro. Y en esa propiedad de Toro Toro había minas de plata, plomo y de antimonio. Estas minas, como él era minero, yo miraba en mi casa que van los cajones de dinamita. Cajones, venían como 20 kilos en un cajón de madera. Y los cajones de madera los botaban al camión. Es decir, tenían más cuidado porque era dinamita, pero no pasaba nada porque estaba bien, no explotaba para nada. Esa dinamita, cada 20 kilos de dinamita, te vuelan una montaña, te la mueven así y la tiran. Pero hay un secreto, tiene que tener un activador que se llama fulminante. O sea, esa poderosa dinamita no estalla a menos que tenga fulminante. Me están escuchando, ¿no? Entonces, voy a seguir con mi cuento, mi experiencia para que ustedes vean de dónde salió esto. Entonces, una vacación del colegio, yo le dije a dos de mis amigos, uno el oso Paz, y el otro creo que era Pedro, los dos, le dije, vamos a la mina de mi papá, porque ahí hay un río grande y vamos a ir a pescar. Y hay cantidad de aves, podemos pescar pavos, torcajas, bueno, hay un montón de cosas. Y entonces los chicos felices le pidieron permiso y no le dije nada a mi papá, porque sabía que mi papá me daba todo lo que yo le pedía. Bueno, no era el consentido, pero siempre me daba lo que pedía, ¿no? Entonces, cuando ellos dijeron que sí, le dije a mi papi, he invitado al oso y a Pedro que vayamos a la mina. ¿Me das permiso tú? Hijito, mi papá había sido cazador cuando era chiquito, ¿no? Y le dijo, hijo, te voy a prestar el jeep rojo, te voy a dar la escopeta y te voy a dar... y mi sleeping bag, lleva feliz de la vida. No solo íbamos a ir a cazar y todo lo demás, sino que con carro y todo. Entonces nos fuimos a la mina. Y en la mina fuimos a cazar y nos cansamos de cazar, porque había mucha caza. Entonces nosotros matábamos unas torcasas que son unas palomas así grandes, grandes. Y se las llevábamos a los trabajadores de la mina y los trabajadores nos recibían como héroes, porque ellos se las comían, las pelaban y se las comían, ¿no? Hacían sus sopas, ellos cocinaban riquísimo. Entonces nosotros éramos héroes, ¿no? Fuimos a cazar pavos y traíamos los pavos felices, los héroes. Pero nos cansamos de cazar tanta paloma y tanto pavo, y entonces yo le dije, vamos a pescar con dinamita. Ojo, nunca en mi vida había visto la tal dinamita, solamente a mi hermano lo había visto cómo armaba las cosas. Yo conocía, la dinamita es un cilindro como del tamaño de una cuarta, como un micrófono, son como micrófonos, envuelta en papel de craft. ¿Mm? Y es pura dinamita, es
pura potencia. Se llama dinamita porque viene de dínamos. Dínamo quiere decir poder, el poder de la Biblia. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. En el griego es dínamo, es dinamita. De ahí viene la dinamita. Eso que la dinamita no estalla. Cuando ella está, es una potencia tremenda. Pero hay un ingrediente que hay si no tienes eso, no estalla. Se llama fulminante en Bolivia. En otro lado se llama el activador, que es una capsulita de este tamaño. Y así, es como una píldora de aluminio y adentro tiene pólvora. Cuando la pólvora tú la enciendas, antes se encendía con mecha, ¿no? Le ponía una mecha y la chispa le venía con mecha. La chispa ahí, por la mecha, que ¡pum!, estallaba. Y al estallar la pólvora, recién estallaba la dinamita. O sea, que había que meterle poder. Ok. Entonces yo le dije, y yo sabía dónde estaba la dinamita en la mina. Hay unos lugares que llaman almacenan, se llama, ya se me va a acordar. Bueno, pero estaban almacenadas y además no solo eso, sino que abundante la dinamita porque se la dan a los mineros, que a veces miraba en el escritorio del administrador de la mina llamado don Fulgencio. Había, por todos lados dejaban 4, 5, 10 mazos de dinamita. Y allá es normal, pues, porque es un trabajo de todos los días. Además, no estalla. Tiene que tener fulminante, tiene que tener activador, si no, no estalla. Entonces yo sabía que si estaba. Entonces, dinamita había por todos lados. Recogimos con mis amigos como unos 20 mazos de dinamita, un tanto así. 10 macitos. Le llaman mazo a cada uno, ¿no? Y yo le pedí al administrador, don Fulgencio, vamos a pescar con dinamita, regáleme unos fulminantes y mecha. Y entonces me dijo, Carlito, ¿tú sabes usar esa cosa? Claro, le dije, porque lo había escuchado a mi hermano, cómo se hacía, ¿no? O sea, tenía la teología, la teoría, pero yo era bien seguro. Claro, Fulgencio, no se preocupe de mí. Entonces me dijo, mira, te voy a dar mecha. Entonces la mecha venía como un cable así, bastante. Te voy a dar bastante. Cuidadito que le metas la dinamita al río cortita, porque te puede estallar en la mano, me dijo. Mechita larga. Y se escapan lejos porque esa cosa es muy poderosa. No se preocupe, don Fulgencio, yo voy a hacer bla, 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 bla. O sea, cuando uno es de joven, toda la sabe y cree que la sabe todo. Y entonces me dijo, bien, pero acuérdense que era el hijo del dueño. Él mandó seguramente a algunos de los empleados que tenía para que me vigilaran. O sea, me vigilaron porque si mi papá no estaba ahí, si mi papá venía a la mina y me pasaba algo, él iba a ser el responsable. Acuérdense que era el hijo del dueño, ¿no? El hijo del rey, en otras palabras. Ok, entonces nos fuimos al río con mis amigos, felices de la vida, con nuestro mazo de dinamita y nuestro rollo de mecha. Y ¿sabe cómo se enciende la dinamita? Antes, ¿no? Se agarraba un poquito de cigarro, se encendía un cigarro y le metías el cigarro encendido a la mecha, empezaba a quemar la mecha. Y entonces yo sabía cómo se armaba. Agarras la dinamita, dame un micrófono, dame una cosa así redonda. Y se le mete el fulminante. Y al fulminante se le mete la mecha de cierto tamaño. Si quieres que explote rápido, poquito, ¿no? Si quieres que te dé tiempo para explotar, ya, digamos, este es el tamaño de una dinamita. Se le mete el fulminante y la mecha. La mecha ya de uno. Entonces me dijo don Fulgencio, Carlito, métele mecha grande, porque si le metes mecha muy chiquita, te puede volar cerca. Y ahí va
No se preocupe, don Fulgencio. Yo, yo sé. Sí, yo no sabía, nunca le había oído hablar a mi hermano. Bueno, pero yo lo he sabido. Ustedes saben cómo son los jóvenes, ¿no? Entonces fuimos a pescar al río y nos dijo don Fulgencio, vayan a una curva donde haya bastante profundidad, bastante anchura del río, y ahí es donde están los peces. Entonces metan con la mecha, no le tiren de lejos, porque si la tiran de lejos, no saben si se va a hundir o no. Y las chispas de la mecha, porque hace chispas, se van a escapar los pescados. Váyanse en una curva del río, metan la dinamita con una mecha larga. Y entonces aléjense, métanla, le meten fuego con el cigarrillo, lo dejamos. Para eso llevamos el cigarrillo. Nosotros no fumábamos, era una generación muy sanita. Yo tenía cigarrillos que mi papi fumaba por todos lados y no le daba bola. Para nosotros no era problema, ¿no? Entonces agarramos, encendíamos y le pegamos la carrera. Y allá, como a los 40, 50 metros, miraban, mire, una explosión nos tiró, mira, ¡pum! Le metimos 3 dinamitas nomás, como 30 metros de altura. Las piedras del piso salieron y empezaron a caer cerca de donde nosotros estábamos y nosotros tratando de huir, ¿no? Y entonces le dijimos, oye, eso sí fuerte, ¿no? Entre nosotros. Vamos a ver, ya ahora. No, me dijeron que no salen rápido, sino que tardan los peces en salir a flote. La cosa era matar los pescados para que salgan, ¿no? Y entonces fuimos a la orilla del río, nada. No, tardan. Bueno, empezamos a perder el tiempo para esperar. A los 5 minutos, nada. ¿Qué será? A ver, esperemos 10 minutos. Nada. Entonces yo dije, vamos a preguntarle a don Fulgencio. Fuimos a don Fulgencio. Don Fulgencio, mire que le metimos la mecha larga y nos pasó esto, ya no vimos nada. Lo que pasa es que ustedes son unos maricas, me dijo. Para pescar hay que meter una mechita, porque si no, los peces miran la mecha ardiendo que va pasando y salen a la carrera de ese hueco, se van a todos lados. Cuando ya tú metiste, cuando viene el bombazo, lo único que saca el bombazo son piedras y agua. ¿Y qué hacemos, don Fulgencio? Bueno, les voy a dar esta fulminante que es el eléctrico, pero por amor a Dios, aléjense. Entonces yo dije, no, ese fulminante yo lo vi en el cuarto de administración. Mi papá me mostró una vez un fulminante igualito. Ajá, le dije, sí, cómo no. Y me acordé que le habían dado unas dinamitas de compresora. O sea, ya no eran unas dinamitas así, eran unas dinamitotas de este vuelo y de este, redondas así, con sus fulminantes, estaban en una caja. Yo lo veo a mi papá, yo no sabía ni para qué servía. Entonces le dije, ok, don Fulgencio, y nos fuimos al río. Y nosotros, esta vez feliz, ya no llevábamos tacos, llevábamos unas dinamitas de este vuelo. Cualquiera que sepa, pregunten, esas son unas dinamitonas, ¿no? Son para compresoras grandes, para las minas grandes, ¿no? Pero nosotros las teníamos donde dormíamos con mi papi, ahí había una de esas, entonces yo la recogí. Entonces hicimos la sabiduría, ¿no? Agarramos la dinamitona, nos fuimos a una curva grande del río, bien profunda, nos fuimos al otro lado, a nado, y metimos en la poza. Ese tiene un fulminante eléctrico. O sea, tienen el mismo fulminante que hace de pólvora, ¿no? Pero la chispa ya no es de fuego, sino es la chispa eléctrica. Entonces llevamos unas baterías, las de linterna, y en la punta ya del cable se le mete la batería y allá explota. ¿Por qué? Porque hizo la chispa. Hicimos eso. Bueno, mire, a pesar de que nos alejamos como 100 metros, echamos el cable, ¿no?
un rollo de cable, donde se terminó el cable, hay, con una batería de linterna. Mire, un bombazo, pero ustedes no se imaginan, una cosa horrible. Nos damos de la mano, ¿no? ¡Pum! Las piedras por todos lados y nosotros escondiéndonos. Bueno, mire, pálido, quedamos pálidos porque el choque, la onda de choque de la vida, cuando explota, saca para todo. Bueno, nos hizo asustar y estamos blancos de miedo. Entonces nos dijimos, ya, esa sí fue fuerte. Bueno, hoy sí se murieron los peces. Fuimos a la orilla del río, no había nada. 5 minutos, nada. A los 10 minutos dijimos, vámonos, no pescamos nada, vamos a preguntar qué hacemos a alguien que sepa, ¿no? Cuando empezamos a irnos agarrando nuestros equipos que teníamos, dijeron, Carlos, me dice Oso, mira el río. Mire, el río estaba más abajo, blanco de peces, porque ellos se mueren, no se mueren, se desmayan y quedan así flotando panza arriba. Pero era blanco de orilla a orilla, era una pozota llena de peces grandes. Y entonces yo le dije, Oso, anda a sacar unos cuantos, porque si no se nos van a reír, porque los empleados de la mina, nosotros de cazar, y llevamos una palomita chiquita, se reían de nosotros, ¿no? Ay, vienen los grandes cazadores, son estudiados, son universitarios, decían, no era universidad, ellos decían, los empleados pues nos ridiculizaban. Y ese es nuestro temor, llevar después de la dinamita, que llegar sin nada, que era para llorar. Entonces, vamos. Entonces se metieron a aquellos. Miren, blanco de peces, no había manera de conseguir tantos peces, no quedando. Bueno, yo les cuento mi experiencia de la dinamita, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en San Pedro Sula, que estaba en las mías, yo creía mucho en el Señor, siempre creí desde niño. Cuando tuve más o menos un poco después de eso, aprendí de un predicador evangélico, nos enseñó acerca del nombre de Jesús. Yo usaba el nombre de Jesús para todo. Yo me metía en el nombre de Jesús y me funcionaba. Pero no pedía bien, me enseñaron a pedir. Me decían, cuando pidan algo, pidan el nombre de Jesús. Entonces yo le aprendí y pedía. Pero lo que Jesús está enseñando ahora no es pedir, sino está enseñando a ordenar. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Pedir en el nombre de Jesús funciona, pero es como ir a pescar con mecha larga. Señor, sánalo, Señor. El rato que quiera, mecha larga, porque tienes miedo que no se te sane. Tienen miedo que no se les sane instantáneamente. Entonces, para no quedar en ridículo, le dan mecha larga, ¿no? Cuando tú quieras, Señor. Están pidiendo y piden en el nombre de Jesús, ya, mejoraron la cosa. Pero Jesús aquí no está diciendo que le pidan al monte que se mueva. Porque si tú pides en el nombre de Jesús al monte que se mueva, no se va a ir. Hay que ordenarle. Entonces Jesús dice, porque de cierto os digo, ¿no? Que cualquiera que le dijera a este monte, quítate, que está pidiendo que quítate y échate al mar. Está ordenando. Quítate y échate al mar. Ahora viene el requisito. Y no dudar en su corazón. Aquí viene el secreto del poder de Dios. Este es el activador y el fulminante de la dinamita. No dudar y ponerle mecha corta. Ahora ya no, esa mecha corta ya no existe casi, sino existe puro detonador eléctrico. ¿Quieren ver cómo funciona? Activador de voz.
Ahora se le ordena a la dinamita que se mueva, que estalle. ¿Quieren ver? Miren, esta es una actividad. Le voy a enseñar a la dinamita que se mueve, para que vean. Tiene activador de voz, ¿no? Oye, Siri, enciende la luz. Le ordené mal. Oye, Siri, enciende linterna. ¿Qué dice ahí? La encendí. Aquí es activada por voz. Eso ya lo inventó Jesús hace siglos. Entonces dice, activen el poder de Dios. ¿Con qué? Con la boca, con la boca. ¿Le están agarrando o no? Bueno, vamos a volver al versículo. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Clic aquí. Aquí está, Jink. Ok. Ahora, miren, la diferencia entre pedir y ordenar. ¿Qué es lo que le enseñó Jesús a sus discípulos? A ordenar. Mira, maestro, se ha muerto la higuera. No solo la higuera, sino una montaña. Entonces la gente, okay, hay ingredientes para que se active el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. Tienen que llevar dinamita, aunque lleven el activador, que es su boca. Aunque lleven el fulminante, que son esas cápsulas, y lleven la mecha. Si no llevan dinamita, de nada les sirve. Lo más importante es la dinamita, porque él es el que mueve montañas, la dinamita. Pero la dinamita solo se activa por medio del fulminante eléctrico. Y el fulminante se activa por la voz humana, por la orden que tú le das al monte, que se mueva y se echa al mar. Y no dude en su corazón. Y no dude en su corazón, será hecho. Ahora, ¿quieren saber cómo se hace para armar la dinamita? Para que funcione cuando van a echar fuera un demonio. Ojo, que todos los milagros que Jesús dijo que iban a seguir, a los que creyeran, estas señales seguirán de creer. Lo que creen son milagros de poder de Dios. Número 1 es orar, hablarán en otras lenguas, dice, ¿no? Número 1. Número 2, primero que nada, echarán fuera demonios. Estas señales seguirán lo que creen. Echarán fuera demonios. Dime una cosa, ¿le pedirán al demonio que se vaya? ¿Le pedirán a Dios que eche fuera al demonio? ¿Qué dice Jesús? Ustedes echarán fuera al demonio. ¿Ya? ¿Quieren saber el versículo? Echarán. Marcos 16 para adelante. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Les voy a explicar ahora por qué. Y el tercero dice, sobre el enfermo y sanarán. ¿Por qué? Primero que nada, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Esa es la gran ventaja de ir a la iglesia evangélica. Les enseñan la palabra de Dios y la palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios. Y les explican por aquí, para arriba, para abajo, todo. Pero, o sea, que están llenitos de poder de Dios. Están llenitos de palabra. La dinamita es la palabra, la promesa que Dios ha dado, esa es la dinamita. Pero no explota. Es muy difícil hacer explotar la dinamita. Tienes que tener otro explosivo que se llama fulminante, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fulminante, hermano Carlos? Aquí está claro.
Aquí tengo más explicaciones. ¿Qué hora es? 7:03. ¿Ya se nos fue la hora? 9:03. Ya se fue la hora. Espera. Bueno, tengo más aquí Adelante, cosas, hermano pero Carlos. le voy a explicar. La dinamita es la promesa de Dios. El activador que enciende, ¿no es cierto? Es la chispa. Esa chispa es, ustedes no van a ser solo bautizados con el Espíritu Santo, sino Espíritu Santo y fuego. El fulminante es la pequeña cápsula de aluminio que está cargada con pólvora y tiene un alambre que se activa con baterías. El agua viva, lo que fluye, bueno, ahora, la dinamita funciona con la mecha o con la activación vocal, con la palabra que nosotros hablamos, Entonces, en verdad os digo que cualquiera de vosotros que le diga a este monte que se echa, y no que crea que lo que diga le será hecho, lo que diga le vendrá. Ahora, le estoy pensando de la fe que funciona, ¿no? Porque eso es lo que... La fe no tiene que ser grande, es una pequeña fulminante, porque tiene mucho poder. La fe no tiene que ser grande. Es el activador de aquel. La grande es la promesa de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está la dinamita, ¿no? Y está la orden, vete de mí, Satanás. Porque escrito está. Ahí está la dinamita. ¿Qué hizo el diablo? ¿Siguió tentándolo a Jesús? ¿Por qué? Porque le ordenó al diablo que se fuera. Vete de mí, Satanás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que le echó la dinamita armada con fulminante y todo, y le tiró una explosión y ese demonio salió a la carrera. Entonces, por eso es que nosotros enseñamos a los discípulos, tienen que orar en lengua. ¿Cuál es la señal? Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. ¿Cómo? Porque van a orar nuevas lenguas. Cuando un demonio, espíritu de enfermedad, sale de un hombre, espíritu de enfermedad sale del hombre, ¿se sana o no se sana? Se sana. Si le dan mecha larga, se sana. Pero si le dan mecha corta, instantáneamente se sana. Oíme bien, Satanás, vete de aquí, espíritu de enfermedad, vete de aquí, ahora. Ya. Amén. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? El secreto. ¿Tenemos tiempo todavía o ya no? Sí, sí, adelante, hermano Carlos, está interesantísimo, adelante. Ya. Ok, bueno, mira, de esta grabación que estás haciendo vamos a poder cortar montones, porque esto es recién, ¿qué me dio recién? El Espíritu Santo me ha dado hoy. Dice, ok, la mecha es la conexión, el mandato que funciona por el amor. Ok. El culminante es la fe. La dinamita es la promesa del Señor. Escrito está, Satanás. Por ejemplo, digamos una persona enferma, ¿no? Yo voy a orar. Entonces tengo que ir con autoridad, ¿no es cierto? Tengo que ir a ordenar, no a pedir. No vamos a orar por el enfermo. Ese es el error. La religión te enseña a orar por los enfermos. Jesucristo con autoridad ordenaba a los demonios y se iban, no como los escribas que ordenaban y no tenían autoridad. Cuando Jesús sanaba por todo el mar de Galilea, alrededor del mar, los judíos fueron, los jefes de los fariseos fueron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Porque él no pedía, ordenaba. Porque él tenía el Espíritu Santo.
¿Quién le dio el Espíritu Santo a Jesús? Los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Jesús sí. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio, hermano? Juan el Bautista. Jesús dice que la Biblia, lean Marcos y Lucas, creo que está. Dice cuando Juan el Bautista estaba bautizando, vino Jesús donde Juan. Y Juan le dijo, no. Le dijo para que lo bautizara en agua. Y entonces Juan el Bautista le dijo, no, tú eres el que tiene que bautizarme a mí. Porque este era el bautizador con el Espíritu. Pero el bautizador con el Espíritu Santo se estaba haciendo bautizar en el agua para perdón de pecado. Y entonces no quiso bautizarlo Juan. Pero Jesús le dijo, deja que cumplimos con toda obediencia. Y entonces Jesús fue bautizado en agua. Y cuando salía del agua, le puso las manos y vino del cielo el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. O sea, ¿por qué Jesús hacía esas cosas y los discípulos todavía no podían hacer? Porque él ya tenía la chispa. Le vino la chispa, el fulminante le vino con la imposición de manos de Juan el Bautista. Vino del cielo el Espíritu Santo y la aprobación de Dios, la chispa de la dinamita. La dinamita sigue siendo la palabra, la promesa de Dios, porque escrito está Satanás, ¿no? Entonces vamos a orar donde el enfermo. No vamos a orar donde el enfermo, vamos a sanar al enfermo. Es la diferencia. El discípulo va a sanar. Los creyentes religiosos van a orar por los enfermos. ¿Qué dice orar por los enfermos? Mecha larga, llevan la palabra, mecha larga, algún día te vas a sanar. Y le funciona, porque como el hombre está tranquilo y no hay problema y el diablo se ha dormido, entonces esperan hasta que la dinamita al fin, el momento que esa mecha le entre la chispa, esa dinamita es poderosísima, viva, eficaz, más grande que una espada, es una cosa, el poder es un poder, la palabra de Dios tiene un poder. Entonces, la palabra que ustedes han aprendido, queridos hermanos en ley, ustedes le ponen el chispazo y esa cosa funciona. Y cuando ustedes ya tienen la chispa, ya no tienen que ir a pedir. Entonces dijo Jesús, en verdad os digo que cualquiera de ustedes que le ordene, no solo a esta higuera, sino que a una montaña. Y no duden en su corazón. Aquí está el disclaimer, ¿no? Y no duden. ¿Y qué pasa si dudan? No pasa nada. Echan la palabra de Dios, o sea, le echan la dinamita, ¿no? Pero no le ponen la chispa. Porque la chispa se recibe primero. Serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Cuando venga el Espíritu Santo. Les conviene que me vaya, porque yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Cuando yo estoy con ustedes, yo soy su protector. Pero el Espíritu Santo va a estar, la chispa va a estar dentro de ustedes. Y las mismas cosas que yo hago, ustedes harán también. Y mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Yo no leo en la Biblia, escúcheme bien, hermano, yo no leo en la Biblia que Jesús haya puesto dientes nuevos. Jesús más o menos en ese tiempo sobre ciegos, sordos, paralíticos, endemoniados. Pero milagros así, milagros de oro, que le llueva oro cerca alrededor, no pasaba. Pero nosotros, siendo unos pequeñitos del Señor, más pequeñitos del Señor, llovía oro. Y los dientes de oro venían, y dientes de rubí, y dientes nuevos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Siempre que una vez ¿dónde fue? A Cochabamba. Siempre ayunaba para ir a predicar. Digamos, yo me iba de aquí a Bolivia a predicar, 7 días ayunaba.
¿Por qué ayunaba, hermano Carlos? Porque dice, si le dijera a este monte que se mueva, en otras palabras le está diciendo, si le dices a la vitamina que estalle, pero no duda. ¿Qué es la duda? Es el agua, se mojó la mecha. Le metiste la mecha, le metiste el fulminante, pero está húmeda, la enciende. ¿Qué es eso? La duda. ¿Cómo sale la duda? Este espíritu no sale sino con ayuno, oración, dijo Jesús, por su incredulidad. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Por su incredulidad. Pero este demonio no sale sino con ayuno y oración. Tienen que secar la mecha. Por eso se ayuna. Si no quieren ayunar, bueno, le va a funcionar. Miren, hay otra manera más fácil con la carne de secar la mecha o de llevar fuego. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Orar en lengua, orar en el espíritu. ¿Cómo se hace, hermano Carlos? Sencillamente, no estoy diciendo que yo sé orar o que no. Lo que es diciendo, y tú se conecta con Dios. Ya no es mi mente. Si oro con mi mente, yo puedo pedirle a Dios sabiamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, o no, o repito oraciones, o repito rezos, como enseña, a mí me enseñaron de niño en la iglesia católica. Padre, lo que está en los cielos, santificado sea tu nombre, sea tu voluntad, la tierra con el cielo. El pan nuestro día, danos luego, perdón, nuestras deudas, como nosotros perdonamos nuestros deudores, porque tú el reino le puedes agradar. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Eran 10 Padres Nuestros y 10 Ave María. Y métale. Bueno, eso es rezar. Orar en el Espíritu es tu espíritu ora. No es con el cerebro. Tu espíritu. Ya no es con la tutuma, es con tu corazón. El Señor me lo ha revelado. Ya no es con la tutuma, es con el corazón. Porque el espíritu vive ahí adentro. ¿Sabe por qué vive en el corazón? Porque todos los vasos sanguíneos salen de ahí. Y por el otro lado las arterias y las venas vienen y traen toda la sangre gastada, usada, y la renuevan. La filtran en los pulmones y la vuelve a bombear para que alimente todo el cuerpo. Él vive ahí. Entonces, bypaseamos la mente. Bypass, ¿no? En vez de hablar de aquí a aquí, hablamos de aquí a aquí con la inspiración del Espíritu Santo que vive ahí. El Espíritu Santo, nosotros oramos con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso se llama orar en el Espíritu. Mucha gente cree que orar en lengua es repetir unas lengüitas que se aprendieron, ¿no? Yo tenía uno de mis hijos que decía cama, 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 y se dormía. Bueno, pero era niño. Ahora no, ahora igual que yo. ¿Me entiendes? Pero al principio son niños. No podemos meterle a un niño lo que le vamos a enseñar a un discípulo, a una persona mayor que ya ha crecido, no en edad física, sino en crecimiento espiritual. Hermano Carlos, ¿y cómo puedo crecer en el espíritu? Dije ahí clarito, clarito. Porque si oro en el espíritu, ¿quién ora? No yo. El espíritu ora. Pero ya no va con la mente, sino que un conecte directo con el Padre Celestial. Mi espíritu. Porque mi entendimiento queda sin fruto. El entendimiento no entiende. La mente humana no puede entender. Porque por el espíritu hablamos misterio. Mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo, inspirado del Espíritu Santo. Y entonces te conectaste con Dios. Uruba es diferente, ¿no? Entonces, ayuna, mejor si ayunas. ¿Por qué el ayuno? Porque sacas la incredulidad de tu vida. Dice, ¿no?
Si alguno le dijera a este monte que se mueva y no dudar en su corazón, ahí está, y no dudar en su corazón. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Ese epiléptico no pudimos sanar el Señor. ¿Por qué nosotros le hicimos igualito? Todo lo que tú haces le hemos hecho, pero no se ha sanado. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación incrédula? ¿Y qué dijo después? Incredulidad por su duda. Pero este demonio no sale sino con ayuno y oración. Con ayuno y oración en el espíritu. No con oración de tutuma, sino con oración de corazón. O sea que el que ora en lenguas dice, ¿sabe qué dice Pablo? Así mismo se edifica, crece, estás creciendo tu espíritu. Cuando estás orando en el espíritu, tu espíritu crece. Entonces, cuando tú tienes ese crecimiento, llevas chispa. Cuando vas donde el enfermo ya no le pides, Señor, sánalo, si es tu voluntad, ten misericordia, Señor, por tu gran amor. Nada. Tú vas donde el enfermo y le dices, espíritu de enfermedad, sale, 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 tiene que salir. Y le coloca la mano y es un bombazo. ¿Y quieren cuál sería la dinamita ahí? Porque escrito está, por su llaga fuiste tú sanado. Él llevó mis enfermedades, sufrió todos mis dolores. El castigo que era sobre él ya fue perdonado. Por su llaga ha sido sanado. Mire, ese demonio salta de ahí. No nos puede aguantar. Pero cuando estamos descargados de la fe, de la unción, del poder de Dios, se ríe de nosotros. Vete de aquí, Satanás. No pasa nada. No pasa nada. Ah, bueno, hermano, hay que esperar, tal vez mañana, ¿no? Mecha larga. Y lo peor es que van a pedir, van a orar por él. Hermano, vamos a orar por los enfermos. No hay que orar por los enfermos, no hay que ordenarle al diablo que se vaya. ¿No se han fijado las campañas? ¿Acaso oramos por los enfermos? Los echamos fuera los demonios. Y es más, los demonios salen a la carrera aunque no le echamos fuera. Nos tienen miedo. ¿Por qué? Porque el demonio no mira esto que nosotros miramos. Mira esto que tenemos aquí que está en fuego. Está con chispa. No solo tenemos la dinamita, sino tenemos el activador de la dinamita. Cuando tú le dices, ¿me entiendes? Es como la batería, como un celular bien cargado. Le dice la activación por fe. Oye, Siri, llama a Gerardo. Ajá. Oye, Siri, llama a Gerardo Prado. ¿Qué dice ahí? Ya está llamando. Pero si no está cargada la batería de mi celular, ¿qué pasa? Hay que cargarla. Hay que orar en el Espíritu. Porque el que ora en el Espíritu no habla a los hombres, sino a Dios. Hay que hablar con papito. El que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo, no a tu yo. Edifica tu espíritu, va creciendo tu espíritu. Entonces un espíritu maduro que tiene la mente, entiende la mente de Dios, porque nuestra mente fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Es el único animal de la naturaleza que tiene una mente que puede recibir los pensamientos de Dios. La palabra son los pensamientos de Dios. Entonces tenemos lleno de dinamita en nuestra cabeza, pero no sabemos activarla porque no tenemos la chispa. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo y fuego? Con la oración en el Espíritu. Hermano, bendito el Señor, creo que ya se fue la hora, ya se nos ha acabado casi el tiempo. Pero hay como 10 enseñanzas juntas. Lo único que yo le estoy diciendo es para que, es sencillo, no tiene cosas, tiene que ir para
Si no tienes duda, no necesitas ayunar. Si no dudas, no necesitas ayunar, se te van a sanar. La prueba es que se sana. Pero si tienes duda que se va a sanar, por ejemplo, me dice, hay mucha gente que me pregunta, hermano Carlos, ¿será que si 8 fuera un demonio me va a saltar a mí y se me va a pegar a mí? ¿Qué pasa? Tiene dudas. No solo le han sembrado la religión de que vaya ahora a echar fuera demonios, pero ha venido el diablo y le ha sembrado otra semillita ahí de dudas, ¿no? Que se te puede saltar. Que me salte, pues vamos a ver qué pasa. ¿Será que puede o no puede? Ahora, si estás descargado si tus baterías estaban vacías, te fregaste la vida. Por eso fueron unos creyentes en la Biblia, que fueron a echar fueron unos demonios. Y le dijeron, a Pablo conocieron, y sabemos quién es Jesús. Pero tú, ¿quién eres? Y le dieron una paliza y el otro. Bueno, pero eso es porque no estaban cargados, pues. Cuando tú ya estás cargado, ya eres el rey, el hijo de Dios con poder. No solo hemos recibido el poder, el bautismo del Espíritu Santo, sino que lo tenemos activo, ¿entienden? Nosotros no solo oramos en lengua, hermano, yo oro en lengua, Boricambo, Turco, Matalene. No. Yo sé orar en lengua, pero lo uso, me comunico con Dios todos los días. Y me comunico para recibir su mente en mi mente y para recibir poder y para edificar mi espíritu, fortalecer mi espíritu. Y siempre hay uno cuando voy a predicar para echar fuera cualquier duda. Tenemos que aprender a... Entonces, vamos a ir, ya se terminó el tiempo. Pero ahorita el espíritu es una cuestión rápida, pero vemos la próxima. En el nombre de Jesús, hermano, ¿ya está? ¿O hay preguntas rápidas? Oremos, hermano Ya, Carlos, oración, oremos, todo ya, claro. pongan las manos, hermano. ¿Ah? Oremos, todo claro. Todo Pongan muy... las manos para adelante. Todos pongan sus manos para adelante. Toquen su celular donde quiera que estén viendo. Toquen mi mano que está, se mira ahí. Okay. Y digan conmigo, amado Padre Celestial, esta noche recibimos tu palabra, que es la dinamita, Señor. Y también queremos recibir al Espíritu Santo que active el poder de Dios en mi vida. Señor, enséñame a orar con autoridad, como Jesús con autoridad echaba fuera a los demonios y se va, con autoridad. Enséñame a ordenar con autoridad en el nombre de Jesús, para que la gente reciba de tu amor. El activador, hermano, el activador de la fe es el amor de Dios que viene a nuestro corazón. Y el amor, en nosotros crecemos en amor de Dios, crecemos en el amor de Dios. ¿Cómo crecemos en el amor de Dios? De la permanencia en la oración. Dice, el que ora en el Espíritu, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque entramos en conexión con Dios. Entonces, al entrar en esta conexión de Dios, el amor de Dios es el motivador de nuestra vida. Y los pensamientos de Dios, nuestra mente llena de la palabra de Dios, nuestra mente llena de las promesas de Dios. Porque escrito está, le decimos, vete de aquí, Satanás, ¿no? La duda, la incredulidad, vete de aquí, Satanás. Porque escrito está que no tenemos que dudar nada, porque es lo que impide el mover de Dios, lo que nos impide, la duda es lo que nos hace pedir en vez de ordenar. De ser reyes, hijos de reyes, ordenamos en esta tierra, somos limosneros de la gracia de Dios. Amén. 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 Y amén. Amén. O sea, no vayan a una casa de oración, vayan como ministros de Dios, como enviados de Dios, hijos de Dios con poder. ¿Por qué? Ayunamos si tenemos dudas. Y nos llenamos del Espíritu Santo orando en lengua. Nos oramos del amor de Dios. Nos llenamos del agua viva. El agua viva es el amor de Dios. El agua viva es el poder de Dios. Es mezclado.
El agua viva es la unción del Espíritu Santo. Pregunta a cualquiera qué es la unción del Espíritu Santo, el agua viva. ¿Cómo se obtiene? Orando en el Espíritu. Gracias, Señor. Y la otra duda, la duda, hermano Carlos, para eso ayunamos, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire, yo cuando llego con mis 7 días a La Paz, en el avión, me río la vida. Cuando terminé, ya terminé de ayunar. Cuando yo terminé los 7 días, a las 6 de la tarde de los 7 días, me como un lechón. Ya estuvo. Lo que le dije al Señor, que ya estuvo. Vencí la carne. La próxima semana le voy a enseñar de cómo hizo Jesús en el desierto. Cómo lo descargué. Que es la misma enseñanza, solo que de otro lado, para que le agarren. No vayan a orar por los enfermos, vayan a ordenar al demonio que salga de él. Hermano Carlos, ¿acaso todas las enfermedades son demonios? Sí. A ver, pregúnteme, hermano Carlos, todas las enfermedades. S-I-C. ¿Quieren en inglés? W-Y-E-S. ¿Quieren en qué? Yes. Ari. A-R-I. ¿Quieren en Aymara? ¿Cómo se dice en Aymara? Sí. ¿Sí? ¿En Aymara? Giza. Quita. Giza. Giza. Gisa. Quita. Gisa. Gita. Gisa. Isa. Gisa. Isa. Ah, Isa. Hermano Carlos, todas las enfermedades demonios. Isa. Lean de nuevo. Dice, ¿quieren un versículo bíblico? ¿Quieren un versículo bíblico que sí, así? Sí. Porque no tenemos lucha contra carne, no contra principales, gobernadores, huestes de maldad, de regiones. Entiendan bien, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor, porque la lucha no es contra sangre, sino contra demonios, caballeros. En lo que se han metido es la lucha con demonios. No vayan sin su coraza, no vayan sin sus armas, no vayan sin dinamita. ¿Por qué creen que Jesús dijo mueve montaña? Bueno, aquí la gente mueve montaña. Váyanse al Alto de la Paz, váyanse al Cerro de Potosí. En el Cerro de Potosí, esa montaña, dice que antes era, ahora es un cerro lleno de carretera. Lo han hecho y lo han, no solo por fuera, sino por adentro. Es como un queso. El Cerro de Potosí es un queso. ¿Cómo lo hicieron? Con dinamita. No es necesario darle la vuelta a la curva, ya tiene túneles por salen al otro lado, solo hay que saber cómo. ¿Con qué? Lleven dinamita. Y lleven fulminante. Y lleven chispa. ¿Cómo se hace, hermano? Permaneciendo en él. Amén. No trabajen un día, métanse en su cuarto, empiecen a orar. No miren televisión, quítense el celular. Oren en lengua. Y pues tú no cansan de orar en lengua. Dormir y pídale, Señor, ¿cómo voy a hacer en esa casa? Ese hombre tiene un tumor, Señor. No está jugando, Señor. Yo no quiero jugar. ¿Qué tengo que hacer? Ya, ¿qué palabra le voy a dar? ¡Cling! Te va a venir, vas a ver. Fácil. Entonces, no importa, una carta, poco ni mí. Pero yo no estoy hablando para decirle, lo que pasa es que tengo tanta plástica que yo, para que me inspire el Espíritu Santo, es instantáneo, así. No tengo que hacer mucho lío. O las mando a ti, coscodimele, loco, tú no nada. Esto cotini, mi loco, tu nada, ya, rumo, dale, no más. Es 100% fe. Orar en el Espíritu es 100% fe. Es una práctica de la fe, 100% fe. No hay nadie que te garantiza que lo que estás haciendo. Mucha gente dice, pero yo quisiera saber si es del Espíritu, yo no quiero engañar a nadie, yo no quiero. Tú no oras, tu espíritu ora, ya no es tu mente. Entiendan, pues, caramba, no entiendo.
Mana intinkinkichu. No la casa, ya no es tu mente. El problema es que en la iglesia te enseñan la mente llena la mente de la palabra, pero no enseña, o sea, tienes el poder, ¿no? Pero no tienes la mecha ni el fulminante. O sea, ahora dime una cosa, ¿por qué hay un agua 7 días, hermano? Porque querían la carpa y que en la carpa se sanara, que no sea el hermano Carlos, bla, 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 bla. En la iglesia se hace eso, ¿no? Bla, 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 y no hay milagro, eso en la iglesia es parte permitido. No solo que está permitido, sino que la mayoría, perdón, Señor, algunas, Señor, todas tienen el poder, solo que no les enseña. La mayoría, voy a decir, ¿no? Porque hay buenas. La mayoría de las iglesias son religiones. Les enseñan, creen que lo principal es la palabra de Dios. Sí, es la dinamita, es la fuerza, es más explosiva, pero tiene que tener fulminante y chispa. ¿Me entiendes? Fulminante y chispa. Gloria a Dios. ¿Les he enseñado algo, hermano? Muchísimo. Mire, qué lástima que ustedes son aymaristas, ¿no? Yo crecí en Cochabamba. Yo, ¿cuál es la quechota? Suma, parlanqui. Entiendo, pero hablo poquito, pero entiendo bien. Vale, Flacho. Ok, ¿sí? ¿Ari? No, Ari me está corrigiendo. Ari es Quechua. en quechua. ¿En quechua es sí o no? ¿Cómo es no en quechua? Mana. Ari, no, mana no. Sí o no. Mana es sí. Mana o Ari. Es en quechua. Pero en aymara sería ¿y? Hisa. ¿Cómo se dice en Hisa. Y no, ¿cómo se dice no? Haniwa. Haniwa. Haniwa es. Yo sabía Haniwa, les decía. Haniwa. Ya, Haniwa o Ita. ¿Sí o no? ¿Puede o no puede? ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder. ¿Hay chispa o no hay chispa? Hay chispa. No hay fulminante. Fulminante, amén. Por eso Jesús decía, no, aunque tenga una fe chiquita, pero tiene fe chiquita, tiene chispita. Con un poquito de chispa ya el diablo tiene que salir, porque la palabra es poderosa, ¿entienden? La palabra que ustedes tienen en su mente es poderosa. Wow. La palabra está en la tutuma, pero la chispa viene del corazón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí o no? Ya, gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Yo también estoy recibiendo mucho. Esa grabación la necesito. Editar y cortar. Bendito el Señor. Mañana ya va a estar subida, hermano. Un abrazo, okay. Carlos. Un abrazo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Bendiciones, hermano Carlos. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano Carlos. Amén, amén, amén. ¿Hay tiempo todavía? ¿Qué pregunta tiene? Sí, claro, hermano Carlos, siga. Ya, pregunte, pues. Adelante, Belén, ¿tenías una pregunta? Belencita, adelante, Belén. Hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Mi pregunta más que todo se refería a esto de... yo he visto personalmente varios pastores, líderes, ya sea de otras congregaciones, otros países, que, o sea, al momento de ordenar, tienen toda la fe, toda la autoridad, se parecería en el momento,
y, y llegado el momento, digamos, de lo que estaban ordenando, no pasa. ¿Por qué pasa esto? En realidad son, digamos, se podría decir que lanzan profecía inclusive en medio de tanta gente y no pasa. ¿Y a qué se debería esto? Porque el concepto de hacer explotar. Acuérdense que eso el Señor me reveló de poco a poco en toda mi vida. Él me llevó a jugar con dinamita. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden jugar con dinamita en su vida? Nadie. Es más, está tan prohibida la dinamita que no creo que ni nadie conozca la dinamita. Pero no es casualidad, sino que el Señor me enseñó cómo funcionaba la dinamita y yo jugaba con dinamita. Entonces entendí bien el concepto del poder de Dios. Cuando los hombres de negocio estaban en el vicio y estaban en el adulterio y en el divorcio, yo sabía que Dios tenía poder, pero no había por dónde empezar. Entonces fui a ver cómo pescaba el poder de Dios. Y casualmente, en el hombre de negocio, vino un gringo de Houston a hablar del poder de Dios. Y después de hacer que toda la gente, 50 que estábamos ahí desayunando, recibiéramos, primero nos hizo recibir a Jesús de Nazaret en nuestro corazón. Pero eso yo lo sabía, lo había hecho muchas veces, pero también me arrepentí, Señor, me arrepentí. Repetí la oración. Y después dijo, y ahora los que quieren el poder de Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios, porque habló del poder, vayan a esas otras salas. Y pasamos 12. Y a los 12 nos impuso la mano y oraba en lengua, digamos que eso oraba, yo no me acuerdo cómo oraba, y entonces al primero que le puse empezó diferente más, pero no era él que estaba haciendo, era él inspirado por el Espíritu, ¿me comprenden? ¿Qué cosa hacía? No es importante. El otro empezó ya más fluido, menos fluido, pero yo pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo, no? Entonces, cuando llegó y yo era el último, puso la mano, y yo creí que lo que había que hacer era abrir mi boca y me iba a salir, ¿no? Como un milagro, como en el libro de los Hechos, que empezaron a orar en lengua de por sí. Yo creí que iba a ser así, pero nada. Y él seguía orando, me ponía la mano y obra más, digamos lo que decía, pero decía, él oraba en lengua, y entonces, bueno, oraba y yo abría mi boca para que me salga algo y nada. Entonces yo ya sentí que el gringo ya medio se soltaba la mano para irse, ¿no? Porque cuando la gente no responde, al siguiente, ¿no? No te quedas trancado. Entonces yo pensé, o algo me dijo en mi espíritu, que ya se va. Entonces dije, no se va, yo no me quedo en mis lenguas. Y pensé, y entonces Amsalaba, Hamasaya, Biorico Carbonara. Yo me inventé. Ahora les pregunto, ¿me inventé? No. Mi espíritu habló. El espíritu le inspiró Amsalaba, Hamasaya, Biorico Carbonara. ¿Me comprenden? Pero yo creí que lo había inventado. No, el espíritu. Porque él es el que da la vida. La carne para más aprovecha. Incluso aunque tú creas que tú te has inventado, no eres tú, es el Espíritu. Por eso reciben primero el Espíritu. La gente que no recibe el Espíritu Santo no puede orar en lenguas, no puede. Imposible, porque no tiene la inspiración. Es como querer cantar. Una cosa es cantar de memoria una canción y otra cosa es la melodía. No nos la inventamos, no, la melodía es una inspiración que Dios le dio a alguien, ¿sí o no? Entonces nos gusta la canción, verás la gloria de Dios, verás la de Dios. No te he dicho que si creyere, verás la gloria de Dios. Bueno, esa es una música inspirada. ¿Por quién?
por el Espíritu Santo, pero nosotros vemos que nosotros nos apoderamos de la inspiración del Espíritu Santo y decimos, hermanos, tengo hecha una cancioncita linda que la voy a registrar. Caballero, el Espíritu Santo te le inspiró, no es tuya, es del Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos, hermana, le estoy tratando de contestar su palabra, ¿no? Pero a veces me sale otra cosa del Espíritu para enseñar. Pero hay mucha gente que no ora en lengua. Mucha gente que ora en lenguas, pero no ora en el Espíritu. ¿De qué pasa, hermano? Jesús pasaba 4 a 5 horas orando en el Espíritu todos los días. Los discípulos no podían orar más de media hora. Cuando llegaba ya 1 hora, ya se dormían. Entonces, escúchenme esto bien. Mucha oración en el Espíritu, mucho poder. Poca oración en el Espíritu, poco poder. No ora en el Espíritu, no hay poder. ¿Está contestada tu pregunta? Yo no estoy dando a nadie. Pero si tú tienes la palabra de Dios, que es poderosa, y tiene el fulminante para hacer estallar esa palabra, no hay milagro ahí. Puedes mover montañas. Y eso no es un secreto. En mis tiempos, cuando yo empecé, era un secretazo que nadie sabía, pero para ustedes ya no es secreto. Siempre, desde que estaba predicando en la Garpa, les decía orar en lengua. Lo primero que les haría era hacer orar en lengua, les enseñaba orar en lengua. Los ponía a repetir conmigo, Amsalaba, Hamasaya, Uraba, Tuta, Cachama, yo tu cuchumaya, Cataya, Botu Cuchuma, la Maracaya, Uchu Cuchamana, Yagalamacho. ¿Quién oró? Mi espíritu oró. Pero ¿quién dio la inspiración? El Espíritu Santo. Primero se los hace recibir el Espíritu Santo y entonces después el Espíritu nos inspira a orar en lengua. Paseamos la mente, ya no es de esta mente. Por eso dice, oraré bueno. Entonces, Pablo dice, ¿no? El Espíritu y oraré en el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré en el entendimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay 2 maneras de orar, 2 maneras de adorar. Hay 2 maneras de alabar a Dios. Una es en el Espíritu y otra es en el... ¿Y saben qué dijo Jesús? La única que vale, escúcheme bien, Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que busca el Padre? Que usemos nuestro espíritu, espíritu con el espíritu, porque el espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña. Entonces, en esa comunión que tenemos con Dios, Él nos revela, nos da el fulminante. La palabra de Dios no es súper poderosa, sí es súper. Lo único que es la chispa, ¿no? No es la chispa es la actividad. El fulminante, el pequeño explosivo que hace estallar la bomba, ¿no? Esa es nuestra fe. Aunque sea chiquita, es poderosa. Si tiene una fe grande, le mete una fe grande, igual la que estalla es la que mueve la montaña, es Dios, es la palabra de Dios. Me expliqué. Ahora, yo no puedo juzgar ni voy a decir, no, es que no oraban. No. Simplemente, Dios dice, no, claro. Mucha oración. Miren a Jesús, 6 horas diarias. Mucho poder. Poca oración en el Espíritu, los discípulos, poco poder. No oran en el Espíritu, 0 poder. Ahora, todos llenos de la palabra aquí arriba, ¿no? Toditos tenemos la palabra de Dios, grandes predicadores. Si predicar es re fácil, te agarras un papel, ¿no? Y Dios mismo te inspira. Entonces, escribes tu sermón, ¿no? Pero estás usando el intelecto, la mente. Hay que usar el corazón, el espíritu.
¿Y sabe qué decía Jesús? El espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. El espíritu es lo que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Me están entendiendo, ¿no? Una cosa es del espíritu y otra cosa es del... ¿Cómo se llama? Esta es la tutuma, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa? Hay unas calabazas así llenas para tomar chicha. ¿Cómo se llama? No es de aquí. Es de aquí. Gloria a Dios. La fe que ora por el amor se llama eso. Lo que tú estás preguntando. La fe que ora por el amor. Gloria a Dios. ¿Qué otra palabra? Amén. Atenta, Salomé, con tu consulta. Belén, igual que nuestra Belén. Mi hijita se llama Belén. Gloria a Dios. Díganme. Ah, sí. Espérate. Es que aquí está saliendo el sonido. Salomé. ¿Cómo podemos hacer? Voy a dar vuelta Ahí déjale. Ah, ya. Ah, okay. Ok, ahora sí. Sí, pregunta. Adelante, Salomé, con tu consulta. Buenas noches, pastor. Nuestra Salomé está en otro lugar. Una consulta, ¿no? Cuando hay veces hay personas que están enfermas, preguntaron casi algo similar a la anterior, ¿no? Reunión, pero cuando hay personas enfermas, en sueños, es como si de pronto en los sueños avisaría que esa persona va a partir, ¿no? Pero pese a eso, uno va a orar, ¿no? Como usted decía, hermano Carlos, ¿no? Con la fe. En mi caso, yo puedo decirlo tal vez con una cargada media, si vale el término. Pero mi pregunta va para hermano Carlos, si en lo que es los sueños de una persona, ¿será que también Dios puede avisar en sueños que una persona va a partir y de pronto uno, no sé, digamos, ni tal vez ya orando, de pronto esa persona se lo va a llevar o no sé, no, hermano, o ya de pronto será un sueño que no proviene de Dios? Esa es mi pregunta, ¿no? Cuando uno ya le muestra que de pronto la persona va a partir, pero aún la persona sigue en vida, ¿no? Entonces me pasó eso, ¿no? Y yo fui a orar, ¿no? Pero igual le hice arrepentir de lo que de pronto estaba en sus pecados y la persona partió, ¿no? Ya, sabes, te voy a explicar una cuestión. Lo que estamos enseñando es a discípulos, no a creyentes. Una cosa es el discípulo de Jesús. ¿Por qué Jesús autoridad echaba a los demonios y le obedecía? No como los escribas, porque tenía autoridad. ¿Dónde estaba su autoridad? Mucha oración en el espíritu. Tenía mucho poder, hermano, sí. ¿Por qué? Porque tenía mucha comunión con su Padre. No hay vuelta. No es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. El espíritu es el que nos da la vida. Nosotros le prestamos esta cosa, esto de aquí y esto de aquí. Le prestamos, entiendan bien, no vaya a predicar, voy a orar. Cuando estás yendo a orar, no, vas a levantar al enfermo. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes mucha oración en el espíritu, mucho poder, poca oración, poco poder, cinco, no hay poder. ¿Está claro? Ellos no tienen que tener la fe. Ellos no tienen que ayunar. Tú eres el que ayuna. Tú eres el que tiene la fe. Por eso es que yo ayunaba 7 días y por eso me meto en un hotel y no miro la tele, no contesto el teléfono. Solo lo único que paso haciendo es voy a comer al restaurante del hotel. Como me lleno, me echo a dormir. Hay que dormir la carne, hay que negar la carne. Porque si tú estás orando, la carne no quiere que ore. Es una lucha entre el espíritu y la carne. La carne no quiere orar. Entonces el otro día escuché a alguien que decía, si usted quiere permanecer en oración, cierre los ojos.
Porque cuando abre los ojos, cualquier cosa del mundo externo lo distrae de su oración. Entonces no puede ser. Entonces, entiéndanlo bien, pero orar en lengua es re fácil. Empiezan a inspirarse el espíritu. Solo pongan a pensar que ahora le voy a hablar en un tipo de alemán. Le voy a orar en un tipo de chino. Yo estoy orando, no estoy orando, estoy inspirado por el Espíritu Santo. Si no tienes la inspiración del Espíritu, no lo puedes hacer, caballero, es inspirado. Por eso es que la gente no puede orar en lengua. Yo conozco gente que su lengua de ahorita es la que recibieron hace 40 años con Anacondia. Y conozco otro que vino, Gille Ávila, y oraron un tipo de lengua de hace 50 años. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque oran en lengua. Pero cuando uno está orando en lengua, el Espíritu ora, Él te inspira. Porque dice, nosotros no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu nos intercede por nosotros, dice, con gemidos. Y de acuerdo a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu es el que da la vida. Entonces, el que ora en lenguas dice, no habla a los hombres sino a Dios. El entendimiento queda sin fruto, ya. Quiere decir que agarramos la tutuma, a eso le llamo. Agarramos la tutuma, nuestro casco lo agarramos, lo ponemos a un lado y nos enganchamos con el corazón a la fuente del agua viva, ¿entiendes? Agarramos una manguerita, préstame una manguerita. Déjame ver, te voy a para que le agarren el hilo. Había una manguera de la lavadora ahí que está en la puerta de la lavadora. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Quiero que le agarren el hilo. Tiene que agarrarle. Yo no quiero hablar mal de la iglesia aquella. Cuando empecé yo a aclarar a la gente acerca de lo que es la religión, me metí en líos porque lógicamente como no oran en el Espíritu, no tienen el amor de Dios para cumplir montones de pecados. Entonces es una pelea. Yo cometí ese error de muchas veces porque tratando de aclarar a la gente que tiene que ayudar, que tiene que orar. ¿Sabe qué significa? Mire, esta es la conectación, ¿no? Este conecte. Entonces, saco mi conectación, ¿no? Ahora, mi corazón, ¿no? No mi mente. Orar en el entendimiento. Me conecto con Dios con mi entendimiento. Pero mi entendimiento no es muy sabio. No sabemos ni cómo pedir. Y si pedimos, a Dios no le gusta que andemos repitiendo lo mismo. Entonces, en 2 minutos ya se acaban nuestros pedidos. Entonces, orar en el Espíritu es que conectamos nuestro corazón. Escuchen, mire, ya no es con la mente. Ya no es con esto. Es con esto. Oramos nosotros, pero inspirado. Viene de aquí, nos enganchamos con el Padre Celestial y viene ahí un chorro de amor. Sigue el chorro, hablamos un chorro de agua viva. Y seguimos, Romano va a sacar la mano de un chorro de amor. Y nuestra tutuma después, cuando vamos a orar, cuando vamos a pelear al diablo, a sacudir al diablo, nos ponemos la tutuma y miramos a ver, ese demonio tiene que irse. ¿Por qué tiene que irse? Porque escrito está, Satanás, que les doy autoridad para echar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. No me puede, tiene que salir y no me puedes dañar. En el nombre de Jesús. O sea que estamos poniendo la dinamita también ahí, ¿no? ¿Ah? Bueno. Pero es re fácil, lo que pasa es que es la práctica. Entonces, el problema es que si yo quiero enseñar estas cosas que son para discípulos, gente que va
a ordenar, que aprendió a ordenar. Si quiere ordenar, tiene que tener poder, tiene que tener autoridad. Eso se obtiene por la comunión con Él. Jesucristo oraba 5 o 6 horas diarias. Entonces, cuando iba por los enfermos, no tenía que estar reprendiendo demonios ni nada, porque instantáneamente se le iban. Porque ya el trabajo ya lo hizo, pues, solo tenían que dar la orden. Como a un celular cargado solo le das la orden. Los nuevos celulares obedecen la voz a Dios, ¿no? Bueno, yo tengo un celular que obedece. Le digo, oye, Siri se llama, Siri, enciende la luz, enciende. Siri, llama a mi hija. ¿A cuál de ellas? Me dice, ¿no? A Isla. ¡Chum! Ya me comunica. ¿Me entiendes? Porque está cargada. Está cargada. El celular está cargado. ¿Cómo se carga, hermano? Tu corazón está cargado del Espíritu Santo, está cargado de fe, está cargado de amor, Entonces solo tiene que dar la orden. Wow. Entonces van a ir, la próxima vez que vayan a ordenar. Llénense, carguen. Lleven incluso la palabra de la promesa de Dios. ¿Saben dónde está clarito la promesa de Dios? Clarito el Evangelio de Cristo. Isaías 53. Isaías. Acordate que Jesús no leía el Nuevo Testamento. Jesús leía el Antiguo Testamento. O sea que la dinamita de Jesús era la palabra del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los oprimidos, dar vista a los ciegos y para sanar a los quebrantados de corazón y a los cautivos, liberar a los cautivos. Que era la misma dinamita, es siempre poderosa, pero hay que saber usarla. Pero para usarla, el fulminante es el Espíritu Santo y la comunión con Dios. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. No hay oración, no hay poder. ¿Está claro? ¿Entendí? ¿Qué hecho, Manacho? Amén. Entendido, hermano, entendido. Aníbal, ¿sí o no? Sí. ¿Puede o no puede? Hay Puede. poder. Ahí se va. Hay poder. Pero hay que cargar. Hay que cargar. Hay que marinarse, pregúntele al hermano Wilson. Hay que madurarse, ¿no es cierto? Que un pollo marinado, una carne marinada de un día para otro. Bueno, hay que marinarse en Cristo, marinarse en el Espíritu Santo, orando en lenguas. Fácil o difícil. Contesté las preguntas y no hay que juzgar a nadie. Que no haya dado una palabra que yo estoy juzgando a los hermanos de la iglesia, nada. Simplemente estoy tratando de aclararle, Señor, para que el concepto lo reciban. Y no vayan a ordenarlo al diablo, porque la lucha no es contra sangre y carne, no es contra enfermedades, sino que principado, poder, gobernadores, huestes, ejércitos de maldad en las regiones celestes. Entonces, si estamos luchando una lucha espiritual, vayamos pues con las armas espirituales. Hay que echar fuera, hay dos secretos, Jesús, Señor, que tenemos que dejar de dudar, y otra cosa, tenemos que perdonar si tenemos a alguien con alguno. No vayan a unirse al Espíritu Santo en la oración, que si quieren unción de Dios, el poder, perdonen a todos los que les han hecho daño. A los que les han estafado, perdónenlo. A los que han hablado mal de ustedes, perdónenlo. A todos perdonen. Ahora sí, si se han peleado con su mujer, primero reconcíliense. ¿Sí o no? Lean bien. Marcos 11:22 para adelante. Ahí dice los secretos, ¿no?
Todavía hay tiempo, ¿no? Le voy a seguir diciendo, mira, lo vas a cortar lo bueno para poner diferente. Esta es otra prédica, pero no importa, esa es una enseñanza. Alguien me enseñó, pero en los tiempos que yo empezaba a ir a Bolivia, ¿no? Alguien en el camino me dijo, tienes que orar con la palabra de Dios. Alguien me enseñó. Entonces yo le dije, la palabra que a mí más me gustaba era, en verdad, os digo, que cualquiera que se monte, que se mueva y que se eche al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que diga le va a venir, lo que diga le vendrá. Todos los días todos los días oraba en lengua, y después de orar en lengua, como me había enseñado que había que orar con la palabra de Dios, yo decía, en verdad os digo, que cualquiera de vosotros que le diga a esta montaña que se quítate y échatelo, y no dude en su corazón, sino que creyeran que lo que dice le será hecho, lo que diga le vendrá. Así dice, ¿no? Entonces yo lo oraba, y oraba, me tardé creo que unos 2 años, todos los días oraba bastante, ¿no? Hasta que un día estaba diciendo, en verdad Dios, que cualquiera de vosotros que le diga a esta monte que se mueva y se eche al mar y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice le será hecho, lo que diga le vendrá. ¡Plum! Me vino con una bomba. No es la palabra de Dios, es lo que yo diga. Entonces le dije, Señor Jesús, yo solo tengo que decir la palabra y creer. Ya la tengo. Yo no tengo que sanar. Tengo que no dudar y hablar la palabra, ordenar y no dudar. ¿Están agarrándola? Bendito Señor. Mira, son cosas que el Señor me enseñó. No es lo que dice la palabra, sino lo que tú dices. Porque tú eres el Hijo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo. Tú le estás prestando tu boquito al Señor. Le prestamos nuestro espíritu al Espíritu Santo, ¿no? Para comunicarse con Dios. Y después le prestamos nuestra boquita al Espíritu Santo. Hoy me viene de Sanana, vete de ahí. Ya. No es mañana. ¿Me entiendes? Pero me cargué. Gracias. ¿Me entiendes, hermano? Ya lo he dicho varias veces. Amén. Ese es el... Cualquiera. Tú puedes ser tierno de 10 días o tierno de 50 años. Si haces eso, funciona porque es la palabra de Dios. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, aprendan esto, anotarle. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. No hay oración, no hay poder. ¿Lo pueden anotar? Anótense. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Un abrazo, bien. Hermano. No es solo una hora. Ya, Dios lo bendiga. ¿Sabes qué? Dijeran eso que yo les digo y anoten las dudas. Anoten por qué, Y como yo tengo tanta práctica, son 50 años casi de práctico, caballero. Algo va aprendiendo en el camino. ¿Voy a llevar conmigo eso? ¿Para qué? Mejor se los doy a ustedes. No me cuesta nada. Pero el reino de Dios va a llevar mucho fruto. Tú vas a llevar fruto. Y Dios se va a glorificar cuando lleves mucho fruto. Tú vas a llevar fruto. Tu boca, diga, mi boca es bendita. Diga, mi boca es la boca del Espíritu Santo. Mi corazón es la casa del Espíritu Santo. De la casa del Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Espíritu Santo. Y mi boca es la boca del Espíritu Santo. Boca del Espíritu Santo. Y tu tuma, mi mente, mi entendimiento, es la caja, el tesoro de la palabra de Dios. Si tú abres cacaste, esta tutuma, adentro está la palabra. Hay muchos hermanos que van a la iglesia que abren esa mente, está llena de palabras. Está llena de dinamita.
pero no tienen autoridad, o sea, no tienen fulminante, porque no tienen oración en el espíritu, no oran en el espíritu. Mucha oración, mucho poder. Oración. Poca oración, Poco no hay poder. oración, no hay No hay poder. Nada de poder. espíritu, no en la tutuma, no. Porque el que ora en lenguas no ora a los hombres, sino a él. No tiene que entender nada. El entendimiento queda sin fruto. Nadie entiende lo que está inspirando el Señor. Ahora, hay otros dones que son el don de interpretación y el don de profecía. ¿Me entiendes? Pero ahorita estoy hablando de la unción. Estamos hablando de cómo hacer milagros. Para mover montaña es otra cosa. ¿Me entienden? No hay que mezclar uno con otro. Yo no estoy discipulando en la iglesia. Estoy discipulando a los discípulos de Jesús, a los que van a ir a echar fuera demonios y van a salir. ¿Me entienden? Amén. Amén. ¿Quedó claro? Claro, Acuérdense, Amén. ¿se acuerdan que decía puede o no puede? puede. Hay Puede. poder, Hay poder. mucho poder, Hay mucha poder. oración, mucho poder, Mucho poder. oración. Poco poder, poco oración. No hay poder, no hay Poco oración. oración. ¿Está claro? Nada. Amén. Adiós, adiós, adiós. Para que, mire, vayan y van a ver los demonios. O sea, todos son, hermano Carlos, todos son demonios. Todas las... Sí. No, pero no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, príncipes de maldad de este mundo. O sea que tomen toda la armadura de Dios y todas las armas del Señor, porque no es con ejército ni con uniforme, sino con mi espíritu, dice el Señor. Adiós, adiós, adiós. Ya no les hablo más. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Dios mediante la siguiente semana estamos nuevamente conectados. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.